Mi nombre es Chun Wei, tengo 39 años, soy exoficial del Partido Comunista Chino y ahora documentador clandestino de persecución religiosa. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro, por la cruz de Cristo y por las vidas que he visto transformadas, que cada palabra es absolutamente real. Era 2018, en el condado de Zhongqiu, provincia de Hunan, China rural. Las autoridades comunistas ordenaron demoler un templo cristiano con 87 personas dentro, incluyendo 23 niños que se negaron a abandonar el edificio, excavadoras pesadas, explosivos, C-4 y todo el poder del Estado estaban listos para aplastar vidas inocentes. Pero lo que pasó después desafió todas las leyes de la física, de la lógica y del poder humano. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué al condado de Zhongqiu el 12 de abril de 2018. A la región era plana, campos interminables de trigo verde extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El aire olía a tierra húmeda y fertilizante químico. La temperatura era de 23 grados centígrados a las 3 de la tarde. El cielo estaba nublado con nubes grises, bajas, que amenazaban lluvia. Las carreteras eran de asfalto agrietado, con baches cada pocos metros. Camiones pesados, cargados con sacos de grano, levantaban polvo que se pegaba a todo. Conduje un Volkswagen Santana blanco del año 2010 con placas gubernamentales. Mi cobertura era perfecta and oficial de inspección ambiental del gobierno provincial. Llevaba documentos falsos, pero convincentes. Mi verdadera misión era documentar lo que estaba pasando con las iglesias clandestinas en Hunan. Llevaba 3 cámaras ocultas, una en un bolígrafo, otra en un reloj de pulsera, la tercera en el botón de mi camisa. Todas grabando en alta definición. El pueblo de Liuji, donde estaba ubicado el templo, tenía aproximadamente 3,200 habitantes. Casas de ladrillo rojo de 2 pisos con techos de tejas grises se alineaban en calles estrechas. Cables eléctricos colgaban desordenadamente entre postes de cemento. Motocicletas eléctricas estaban estacionadas por todas partes. El olor a comida china cocinándose, aceite de sésamo y salsa de soya fermentada salía de las casas. Niños jugaban en las calles con pelotas de plástico desgastadas. Ancianos sentados en bancos de madera fumaban cigarrillos baratos. Pero había algo diferente en este pueblo. Atención a miedo palpable. Grupos de policías armados en cada esquina. Vehículos militares estacionados estratégicamente. Cámaras de vigilancia nuevas, instaladas en postes, mirando hacia el centro del pueblo. Todos sabían lo que iba a pasar. Tan solo no sabían cuándo. Me hospedé en un hotel pequeño a 2 kilómetros del pueblo. Una habitación de 15 metros cuadrados con cama dura, televisor viejo y baño compartido en el pasillo. El dueño, un hombre de 54 años llamado Liu Dawei, me miró con sospecha cuando me registré. En China rural, cualquier extraño es sospechoso. Le mostré mis documentos falsos del gobierno. Su actitud cambió inmediatamente. Pasó de desconfianza a servilismo en 2 segundos. Así funciona el miedo bajo un régimen totalitario. El llamado había llegado 3 semanas atrás. Un mensaje encriptado en una aplicación clandestina que usan cristianos perseguidos en China. Decía Hunan, Zhangjiaqiu en templo, Sionan demolición programada. 87 personas resistiendo. Necesitamos testigos internacionales. Necesitamos que el mundo sepa. Ese mensaje venía de un contacto que había probado ser confiable en el pasado. Empaqué mi equipo esa misma noche. Yo no siempre fui cristiano. Nací en una familia leal al Partido Comunista. Mi padre era oficial militar de rango medio. Mi madre maestra en escuela pública. Me criaron recitando las enseñanzas de Mao Zedong. Me uní al partido a los 22 años en 2001. Trabajé como oficial de propaganda durante 11 años. Mi trabajo era identificar y reportar actividades religiosas ilegales. Destruí vidas
Arruiné familias. Envié a personas a campos de reeducación. Creí que estaba sirviendo al pueblo. Creí las mentiras del partido. Pero en 2015, algo cambió. Arresté a una mujer cristiana de 67 años llamada Jong Mei. La interrogué durante 8 horas. Lu gritó, héroe, amenaku. Le dije que renunciara a su fe o iría a prisión. Ella solo me miraba con ojos llenos de paz, no de miedo, de paz. Al final del interrogatorio, ella me preguntó, Unofficial Chun, ¿por qué tiene tanto miedo? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Yo era el que tenía el poder, el uniforme, la autoridad. Pero ella tenía razón. Yo vivía con miedo constante. Miedo de perder mi posición. Miedo de decir algo equivocado. Miedo de pensar diferente. Jong Mei me dio una Biblia antes de ser enviada a prisión. Pequeña, del tamaño de mi mano. Me dijo, léala cuando esté listo. Dios lo está buscando. Guardé esa Biblia escondida durante 6 meses. Finalmente, la leí y mi vida cambió para siempre. Renuncié al partido en marzo de 2016. Perdí mi trabajo, perdí mi pensión, perdí mi estatus. Pero encontré algo más valioso. Encontré la verdad. Pero lo que no sabía era que esa decisión me llevaría a presenciar uno de los milagros más documentados en la historia moderna de China. El templo Xi'an estaba ubicado en el borde norte de Liuji, un edificio de 3 pisos de ladrillo rojo con techo plano de concreto, media exactamente 450 metros cuadrados. La estructura había sido construida en 2011 con donaciones de cristianos locales. Inicialmente registrado como almacén agrícola para evitar sospechas, pero todos sabían que era una iglesia. Podía albergar hasta 200 personas cómodamente. Llegué al templo por primera vez el 13 de abril a las 6:30 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir. Niebla ligera cubría los campos. Vi el edificio desde la distancia. Las ventanas del segundo y tercer piso tenían sábanas blancas colgando con caracteres chinos pintados en rojo. En Jesús es Señor y Dios protege a su pueblo. En la entrada principal había una pancarta enorme. No nos moveremos. Dios está con nosotros. Alrededor del edificio había un círculo de vehículos policiales. Conté 16 patrullas, 2 camiones antimotines, 3 excavadoras Caterpillar, 320 de amarillas estacionadas a 50 metros de distancia. Aproximadamente 80 oficiales de policía con chalecos antibalas y escudos plásticos formaban un perímetro. También vi camiones con equipo de demolición, explosivos, herramientas hidráulicas. Estaban preparados para destruir el edificio por cualquier medio necesario. Me acerqué mostrando mis credenciales falsas. Un comandante de policía de 45 años llamado Yao Guoqiang me detuvo. Le expliqué que era inspector ambiental verificando cumplimiento de regulaciones. Me miró con desconfianza, pero permitió que pasara. Caminé alrededor del perímetro, tomando notas en un cuaderno. En realidad, mis cámaras ocultas grababan todo. A las 8 de la mañana llegó el oficial Wong Jianmen. Todos lo conocían. Un hombre de 51 años, 1.78 metros de altura, complexión robusta, cabello negro completamente peinado hacia atrás con gel, rostro cuadrado con mandíbula prominente, ojos pequeños y fríos. Vestía uniforme del partido con insignias de alto rango. Llegó en un Mercedes-Benz negro S-Class con escolta de 4 vehículos. Wong Jianmen era conocido en toda la provincia de Henan por su brutalidad contra cristianos. Había supervisado la demolición de 37 iglesias en los últimos 3 años. Había enviado a más de 200 cristianos a campos de reeducación. Se rumoreaba que disfrutaba torturando prisioneros personalmente. El partido lo recompensaba con ascensos por cada iglesia destruida. Era el enemigo perfecto del cristianismo chino. Bajó de su Mercedes y caminó directamente hacia el templo. Sus zapatos de cuero italiano brillaban bajo el sol matutino. Tomó un megáfono de uno de sus asistentes
Su voz resonó fuerte y clara en ocupantes ilegales del edificio no autorizado. Esta es su última advertencia. Tienen 6 horas para evacuar. 6 horas. Si a las 2 de la tarde siguen dentro, procederemos con la demolición. Con ustedes, dentro. No nos importa. Son criminales violando las leyes del pueblo chino. 6 horas, decidan. El silencio que siguió era pesado. Entonces, desde una ventana del segundo piso, apareció un hombre. Pastor Liu Bingwen, de 58 años, cabello completamente blanco, lentes de marco negro, delgado, casi frágil en apariencia, pero su voz era firme. Oficial Wong, no vamos a salir. Este templo fue construido con sudor y lágrimas de cristianos que solo quieren adorar a Dios en paz. No estamos haciendo daño a nadie. No vamos a permitir que destruyan la casa de Dios. Wang Jianman se rió en una risa sarcástica y cruel. Gritó: ¡La casa de Dios! ¡No hay Dios, viejo tonto! Solo hay el partido. Solo hay el Estado. Y el Estado dice que este edificio ilegal será demolido. Si quieren morir aplastados bajo escombros, es su elección. 6 horas. El contador empieza ahora. Miró su reloj Rolex de oro. Marcaba las 8:17 de la mañana exactamente. La cuenta regresiva había comenzado. Logré entrar al templo a las 9:30 de la mañana, sobornando a un oficial de bajo rango con 500 yuan, aproximadamente $75. Me dejó pasar durante 5 minutos. Subí corriendo al segundo piso. Adentro estaban las 87 personas. Conté cuidadosamente: 64 adultos y 23 niños. El mayor era un hombre de 79 años llamado Huang Jaimin, ex agricultor con manos callosas y espalda encorvada por décadas de trabajo. La menor era una bebé de 8 meses, llamada Elegua, en brazos de su madre de 27 años, Wei Xiaomei. Las personas estaban organizadas en grupos. Algunos oraban en círculos. Otros cantaban himnos en voz baja. Los niños jugaban con juguetes en una esquina bajo supervisión de 3 mujeres mayores. Había comida almacenada en arroz en fideos instantáneos, agua embotellada, suficiente para tal vez 3 días, pero todos sabían que no tendrían 3 días. El pastor Liu Bingwen se acercó cuando me vio. Le dije quién era realmente. Que era cristiano documentando la persecución. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó, dijo: hermano Chen, Dios te envió. Necesitamos que el mundo sepa lo que está pasando. Aquí grábalo todo. No importa lo que pase, grábalo todo. Le prometí que lo haría. Me mostró las cadenas. Cadenas de acero de 2 centímetros de grosor. Los adultos se habían encadenado a vigas estructurales del edificio. Cada persona tenía un candado. Las llaves estaban escondidas en un lugar que solo el pastor conocía. Si la policía entraba por la fuerza, no podrían sacarlos fácilmente sin cortarlas. Era resistencia pacífica, no violenta, pero firme. Una mujer de 33 años, llamada Yang Mei, me contó su historia mientras las cámaras ocultas grababan. Dijo en hermano Chun: me convertí al cristianismo hace 4 años. Tenía cáncer de ovarios en etapa 4. Los doctores me dieron 3 meses de vida, pero cristianos de este templo oraron por mí y fui sanada completamente. Los doctores no podían explicarlo. Mis exámenes médicos muestran que no hay rastro de cáncer. ¿Cómo puedo abandonar la casa de Dios, que me salvó la vida? Prefiero morir aquí que negar a Cristo. Un hombre de 41 años llamado Zhong Fung, mecánico de profesión, dijo: yo era alcohólico, golpeaba a mi esposa, descuidaba a mis hijos. Este templo me rescató. Me enseñaron sobre Jesús. Dejé el alcohol. Restauré mi familia. Este lugar es sagrado para nosotros. No lo vamos a entregar sin pelear, aunque sea una pelea sin armas, una pelea de fe. Los niños no entendían completamente el peligro. Jugaban, reían. Algunos preguntaban cuándo podrían volver a casa. Sus padres los abrazaban con lágrimas en los ojos.
pero sin mostrar pánico. Querían proteger su inocencia hasta el último momento posible. A las 11 de la mañana salí del templo. Mi tiempo había terminado. Afuera, la actividad se intensificaba. Más equipos llegaban, grúas adicionales, camiones con escombros. Ambulancias estaban preparados para heridos o muertos. Wang Jianman supervisaba todo desde una carpa comando instalada a 100 metros de distancia. Bebía té verde de una taza de porcelana fina mientras revisaba documentos. Me acerqué a la carpa. Wang Jianman me vio y me llamó. Usted, el inspector ambiental Ang, venga aquí. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte. Me preguntó, ¿hay riesgos ambientales si demolemos con explosivos? Le dije que técnicamente debería haber un estudio de impacto. Se rió. ¿Un estudio de impacto? ¡Qué tontería burocrática! ¡Solo dígame! ¿Sí o no? Le dije que podría haber polvo tóxico si había materiales aislantes en el edificio. Asintió. ¿Vienen? Entonces, usaremos excavadoras primero. Explosivos, solo si es necesario. Me despidió con un gesto de mano. A las 12:30 de la tarde, Wang Jianmen tomó el megáfono otra vez. Una hora y media. ¡Hora y media! ¡Para salir! Después de eso, no habrá misericordia. Piensen en los niños. ¿De verdad quieren que mueran aplastados? ¡Salgan ahora! ¡An último llamado razonable! Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera leyendo un reporte meteorológico. Desde el templo, el pastor Liu respondió al oficial Wong. Nuestros niños están en las manos de Dios. Dios los protegerá. Nosotros confiamos en Él más que en ustedes. No vamos a salir. Wang Jianman escupió en el suelo. Dijo algo en voz baja que no pude escuchar. Pero su expresión era de desprecio absoluto. A la 1 de la tarde comenzó a llover. Gotas gruesas y frías. En minutos se convirtió en aguacero. El cielo se oscureció. Truenos retumbaban en la distancia. La lluvia golpeaba el suelo, levantando olor a tierra mojada. Los oficiales de policía se refugiaron bajo carpas y paraguas, pero la lluvia no detuvo los preparativos. Las excavadoras se movieron a posiciones de ataque. 3 operadores subieron a las cabinas. Los motores diésel rugieron al encenderse. Humo negro salió de los escapes. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero dentro del templo ocurría algo extraordinario. A la 1:15 de la tarde, una niña de 11 años, llamada Chun Shaolin, comenzó a cantar. Su voz era clara y dulce. Cantaba un himno que yo conocía. ¿Cuán grande es él? Uno por uno, los demás se unieron. Primero los adultos, luego los niños. Incluso la bebé de 8 meses parecía arrullarse con la melodía. El canto se escuchaba a través de las ventanas. A pesar de la lluvia, a pesar del rugido de las excavadoras. El canto subía como una oración colectiva hacia el cielo. A la 1:45 de la tarde, Wang Jianman dio la orden final en 15 minutos. A las 2 de la tarde. Exactamente. Comenzamos. Operadores de excavadoras, prepárense. Equipo médico, estén listo. Esto va a ser feo. Se volteó hacia mí y otros observadores. Dijo An, espero que tengan estómagos fuertes. Van a ver cómo se ve la justicia del pueblo. Los últimos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Miré mi reloj. Cada 30 segundos. 1:47 p.m., 1:49 p.m., 1:52 p.m. La lluvia se intensificaba. El barro se formaba alrededor de nuestros pies. Las excavadoras se movían lentamente hacia el edificio. Sus orugas dejaban marcas profundas en la tierra húmeda. El canto desde adentro no cesaban, era como un duelo. El poder del Estado contra el poder de la fe. La 1:58 de la tarde en 2 minutos. Wang Jianman levantó su mano derecha. Los 3 operadores de excavadoras lo miraban esperando la señal. Las cucharas metálicas de las máquinas estaban levantadas, listas para golpear. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mi cuello. Mis manos sudaban a pesar del frío de la lluvia.
Las cámaras ocultas seguían grabando. 2 p.m. Wang Jianmen bajó su mano en un movimiento brusco. Ahora, temuelan. Los 3 operadores movieron las palancas de control. Las cucharas metálicas se movieron hacia el edificio. El sonido de metal contra ladrillo era ensordecedor. La primera excavadora golpeó la pared. Del primer piso. A ladrillos cayeron. Polvo rojo se levantó mezclándose con la lluvia. El segundo golpe fue más fuerte. Un agujero de 2 metros se abrió en la pared. Entonces, a las 2:03 de la tarde, justo cuando la segunda excavadora estaba a punto de dar su primer golpe, algo imposible sucedió. El motor diésel se apagó completamente sin aviso. El operador, un hombre de 38 años llamado Ma Dong, intentó encenderlo otra vez. Nadan giró la llave. Presionó botones a nada motor. Muerto. Pensó que era una falla mecánica. Pero entonces, exactamente a las 2:04 de la tarde, la primera excavadora también se apagó y a las 2:05 de la tarde, la tercera. 3 excavadoras Caterpillar 320D, máquinas valoradas en $80,000 cada una. Máquinas de construcción de lo más confiables del mundo, todas apagadas simultáneamente en el espacio de 2 minutos. Los operadores salieron de las cabinas confundidos. Revisaron los tanques de combustible. Llenos. Revisaron los sistemas eléctricos. Parecían funcionales, pero los motores no arrancaban ni uno. Wang Jianmen estaba furioso. Gritaba: ¡incompetentes! ¡Arreglen esas máquinas ahora! Mecánicos corrieron hacia las excavadoras bajo la lluvia. Abrieron compartimentos de motor. Revisaron cables, baterías, inyectores. Después de 40 minutos de diagnóstico frenético, uno de los mecánicos jefe, un hombre de 52 años llamado Wu Feng, se acercó a Wang Jianmen. Dijo: señor, no encontramos el problema. Todo parece estar bien, pero los motores simplemente no encienden. Es como si algo bloqueara el sistema de ignición. Nunca he visto algo así. Wang Jianmen golpeó su puño contra una mesa plegable. La mesa se volcó. Papeles volaron con el viento y la lluvia. Gritó: ¡entonces usen los explosivos! ¡Terminen con esto de una vez! A las 2:47 de la tarde, el equipo de demolición se acercó al edificio. 4 hombres con chalecos reflectantes naranjas cargando paquetes de C4 iban a colocar cargas explosivas en los 4 muros exteriores del edificio. Demolición controlada. O eso era el plan. Colocaron las 4 cargas, cada una con aproximadamente 2 kilogramos de C-4, suficiente para destruir paredes de ladrillo fácilmente. Conectaron detonadores eléctricos, desenrollaron cables de 100 metros hasta una posición segura. El especialista en explosivos, un ex militar de 47 años llamado Guo Qian, revisó las conexiones 2 veces. Todo estaba en orden. Todos se retiraron a distancia segura. A las 3:12 de la tarde, Guo Qian presionó el detonador. Esperamos la explosión. No pasó nada. Silencio. Solo la lluvia cayendo. ¡Wow! Tian miró el detonador, confundido. Lo verificó. La luz indicadora mostraba que la señal había sido enviada, pero no hubo explosión. Caminó cautelosamente de regreso a una de las cargas. La examinó. El detonador estaba intacto, conectado correctamente, pero no había detonado. Revisó las otras 3 cargas. ¡Misma situación! 4 detonadores, 4 explosivos, 0 explosiones. Guo Tian tenía 20 años de experiencia en demoliciones. Había trabajado en cientos de proyectos. Regresó a donde estaba Wang Jianmen. Su rostro estaba pálido. Dijo: señor, esto es imposible. Todo está conectado correctamente. La señal se envió. Pero nada explotó. Los 4 detonadores fallaron simultáneamente. Las probabilidades de eso son astronómicas. Es como si algo bloqueara la detonación. Wang Jianmen lo miró con ojos llenos de furia e incredulidad. Gritó: ¡no me importan las probabilidades! ¡Hagan explotar ese maldito edificio! ¡Guo Tian! Tartamudeó. Señor, puedo intentar con detonadores manuales,
pero necesitaré 30 minutos para reconfigurar. Wong asintió violentamente. ¡Hágalo ahora! Mientras el equipo de demolición trabajaba en reconfigurar los explosivos, algo más estaba pasando dentro del templo. El pastor Liu Bingwen me contactó por mensaje de texto encriptado. El mensaje decía en hermano Chun: Dios está peleando por nosotros. Las máquinas se apagaron. Los explosivos no funcionaron. Pero ahora algo más está pasando. Sentimos temblores. Como si la tierra se estuviera moviendo. Estamos orando. Seguimos orando. No tenemos miedo. Dios está aquí. A las 3:41 de la tarde, Guo-Qian estaba listo para el segundo intento. Nuevos detonadores. Triple verificación de conexiones. Esta vez iba a usar un método de respaldo manual con fusibles de tiempo. Encendió los 4 fusibles. Todos se retiraron otra vez. Los fusibles ardían 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Todos nos cubrimos los oídos esperando la explosión masiva. Y entonces, a las 3:42 de la tarde exactamente, algo que cambió todo. Ocurrió. Terremoto. El suelo comenzó a temblar violentamente. No era imaginación, era real. Un terremoto de magnitud considerable. Mi primer pensamiento fue que los explosivos habían detonado bajo tierra de alguna manera. Pero no hubo sonido de explosión. Solo el temblor en el movimiento era horizontal, de lado a lado, como si un gigante invisible sacudiera la tierra. El temblor duró exactamente 37 segundos. Yo los conté en 1, 2, 3. Mi reloj marcaba cada segundo mientras el suelo se movía. Vehículos policiales se sacudían. Oficiales caían al suelo. La carpa comando de Wang Jianman colapsó. Él mismo cayó de rodillas en el barro. Gritos de pánico llenaban el aire. Algunos oficiales corrían alejándose del área pensando que era el fin. Pero lo más extraordinario era esto. El templo no se movía, mientras todo a su alrededor temblaba, mientras vehículos se sacudían, mientras postes de luz oscilaban. El templo estaba completamente inmóvil, como si estuviera anclado en roca sólida. Como si fuerzas invisibles lo sostuvieran en su lugar. Cuando el temblor terminó a las 3:04, las 2 de la tarde y 37 segundos, todos nos quedamos en el suelo por varios minutos. Nadie se movía. El shock era absoluto. Lentamente, la gente comenzó a levantarse. Miraban alrededor, evaluando daños. Y entonces alguien gritó: ¡Miren el suelo! ¡Miren el suelo! Alrededor del templo. Todos corrimos a ver, y ahí estaba, una grieta en la tierra. No una grieta cualquiera. Una grieta que formaba un círculo casi perfecto alrededor del templo. El círculo tenía aproximadamente 60 metros de diámetro, con el templo exactamente en el centro. La grieta medía entre 15 y 20 centímetros de ancho. Como si alguien hubiera dibujado un círculo perfecto en el suelo y luego lo hubiera cortado con un cuchillo gigante. Dentro del círculo, el suelo estaba intacto, sin grietas, sin daños. Fuera del círculo, había grietas irregulares por todas partes. ¡Vehículos hundidos en barro! Pero dentro del círculo, nadan. El templo estaba intacto. Sin una sola grieta nueva en las paredes. Sin daño estructural visible. Era geológicamente imposible. Los terremotos no crean círculos perfectos. No respetan líneas geométricas. Pero esto había sucedido. Wang Jianmen se puso de pie. Su uniforme estaba cubierto de barro. Su cabello perfectamente peinado ahora era un desastre. Caminó hacia el círculo. Se detuvo en el borde de la grieta. Miró el templo. Luego miró el círculo. Luego miró hacia el cielo, todavía cubierto de nubes grises. Su expresión era indescifrable. A miedo, a confusión, ira, todo mezclado. Uno de sus asistentes se acercó. Dijo: Señor, ¿qué hacemos ahora? Wang Jianman no respondió por largo tiempo. Finalmente dijo, en voz baja: retírense. Todos, retírense ahora. El asistente preguntó: Señor, ¿qué pasa con la demolición? Wang Jianman
Lo miró con ojos que mostraban algo que nunca había visto en él: vulnerabilidad. Dijo: a la demolición se suspende temporalmente. Necesito reportar esto a superiores. Retírense. En los siguientes 30 minutos, todos los equipos gubernamentales se retiraron. Excavadoras fueron remolcadas. Explosivos fueron removidos cuidadosamente. Oficiales de policía subieron a sus vehículos. Wang Jianman fue el último en irse. Antes de subir a su Mercedes, miró hacia el templo una última vez. Incluso desde la distancia pude ver que temblaba. No de frío, de algo más profundo. Esa noche, a las 8 de la noche, el terremoto fue confirmado oficialmente. El Centro de Redes Sísmicas de China reportó un terremoto de magnitud 4.7 con epicentro en el condado de Shangqiu, profundidad de 10 kilómetros. Pero lo extraño era que el área afectada era extremadamente localizada. Solo un radio de 2 kilómetros. Terremotos de esa magnitud normalmente afectan áreas mucho más grandes y nunca en la historia registrada un terremoto había creado un patrón circular perfecto en el suelo. Logré entrar al templo esa noche a las 9:30 de la noche. No había guardias. Todos se habían ido. Las 87 personas dentro estaban celebrando, cantaban, oraban, lloraban de alegría. Los niños reían y jugaban. El pastor Liu Bingwen me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Dijo a mi hermano Chun: ¿lo viste? Todos lo vieron. Dios peleó por nosotros. Detuvo las máquinas, detuvo los explosivos, sacudió la tierra, pero nos protegió. ¿Quién puede negar esto? Le pregunté si habían sentido el terremoto desde adentro. Una mujer de 45 años llamada Lin Hu, y respondió: hermano, fue la cosa más extraña. Vimos por las ventanas cómo todo afuera se sacudía. Vimos a los policías caer. Vimos los vehículos moverse. Pero aquí adentro, nadan, ni un solo temblor. Era como estar dentro de una burbuja de cristal, completamente estable, completamente en paz. Esa noche documenté todo. Filmé el círculo en el suelo con linternas. Entrevisté a las familias. Grabé sus testimonios. Fotografié el interior del templo sin daños. Recopilé evidencia que enviaría a organizaciones de derechos humanos internacionales al día siguiente. Este no era solo un milagro. Era un milagro documentado, con evidencia física, con testigos múltiples, con confirmación sismológica oficial. Pero la historia estaba lejos de terminar. Lo que pasó en las semanas siguientes fue igualmente sorprendente. Wang Jianman no regresó al día siguiente, ni al siguiente. Recibí información de contactos dentro del partido que Wang había sufrido un colapso mental, que estaba en su casa en la ciudad de Shangqiu, que se negaba a salir de su habitación, que gritaba en medio de la noche, que sus superiores estaban considerando removerlo de su posición. Una semana después del milagro, el 20 de abril, Wang Jianman hizo algo completamente inesperado. Apareció en el templo Solon, sin escolta, sin uniforme. Vestía ropa civil, pantalones negros y camisa blanca. Llegó en un taxi común. Tocó la puerta del templo a las 7:00, las 0 de la mañana. El pastor Liu abrió la puerta con cautela. Wang Jianman estaba parado ahí, con ojos rojos. Parecía que no había dormido en días. Dijo con voz quebrada: pastor Liu, necesito hablar con usted. Por favor. El pastor lo dejó entrar. Me llamó a mí también. Yo estaba documentando todo desde una casa cercana. Nos sentamos en el primer piso del templo. Wang Jianman, con las manos temblando, comenzó a hablar al pastor. Desde esa tarde no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo cosas, figuras enormes, de 4 metros de altura, hechas de fuego. Me rodean a mí. No dicen nada, solo me miran. Y siento un peso en el pecho que no puedo soportar. Siento que estoy siendo juzgado. No por tribunales humanos,
por algo más grande. Hizo una pausa. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Un hombre que nunca había mostrado emoción. Ahora lloraba como un niño. Continúa. He destruido 37 iglesias. He enviado a cientos de personas a campos de reeducación. He torturado. He mentido. He arruinado vidas en todo en nombre del partido. Todo creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero ese día, ese terremoto, ese círculo, no hay explicación científica. Y lo sé. Sé que fue Dios, el Dios que ustedes adoran. Él me está hablando. Y no sé qué hacer. El pastor Liu puso su mano en el hombro de Wong. Dijo, hermano Wong, Dios no te está condenando. Te está llamando. Te está mostrando la verdad. Todavía hay esperanza para ti. Todavía hay perdón. Si te arrepientes de corazón, Jesús te recibirá. Wong Jianman negaba con la cabeza. No. He hecho demasiado. Demasiado daño, soy irredimible. El pastor respondió, no existe el irredimible para Dios. Pablo perseguía a cristianos y se convirtió en el mayor apóstol. Pedro negó a Jesús 3 veces y se convirtió en la roca de la iglesia. Tú puedes ser transformado también. Wong Jianman lloró durante 20 minutos. Luego dijo algo que me sorprendió. Pastor, tengo una hija. Se llama Wong Mei. Tiene 12 años. Hace 3 meses le diagnosticaron leucemia. Leucemia mieloide aguda. Los doctores dicen que le quedan 6 meses de vida, tal vez menos. He gastado todo mi dinero en tratamientos. Nada funciona. Ella se está muriendo. Y yo no puedo hacer nada. Por primera vez en mi vida, todo mi poder, toda mi autoridad, no sirven para nada. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando el enemigo más grande de la iglesia se encontró con el amor más grande del universo. El pastor Liu miró a Wong Jianman con compasión. Dijo a hermano Wong, ¿puedo conocer a tu hija? ¿Puedo orar por ella? Wong dudó y finalmente asintió. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, el pastor Liu, yo y 3 ancianos de la iglesia fuimos al hospital del pueblo de Shongqiu. Wong Mei estaba en la sala de oncología pediátrica, habitación 407. Cuarto piso. Cuando entramos, vi a una niña pequeña en una cama de hospital, completamente calva por la quimioterapia, piel pálida como papel, labios secos y agrietados, tan delgada que los huesos se marcaban en su rostro, pero sus ojos todavía tenían vida. Nos miró con curiosidad cuando entramos. Wang Jianman le dijo, Mei Mei, estos señores son amigos, vinieron a visitarte. Wang Mei sonrió débilmente. Hola, su voz era apenas un susurro. El pastor Liu se acercó a la cama. Le tomó la mano, pequeña y frágil. Dijo Wang Mei, ¿puedo orar por ti? La niña miró a su padre. Wang Jianman asintió con lágrimas en los ojos. El pastor Liu cerró sus ojos. Los 3 ancianos pusieron sus manos sobre Wang Mei. Yo grababa discretamente con la cámara del botón. El pastor comenzó a orar. Padre Seres Sharu, creador del universo, sanador
de los enfermos. Venimos ante ti en el nombre de Jesús. Traemos a esta niña, Wong Mei, que está enferma. Tú conoces cada célula de su cuerpo. Tú sabes el número de sus cabellos. Nada es imposible para ti. Te pedimos que toques su cuerpo, que sanes su sangre, que restaures su salud, que le des años de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras oraba, algo pasó. Wong Mei comenzó a sentir calor en su cuerpo. Lo dijo, siento caliente. Como si tuviera fiebre, pero no es fiebre, es diferente. El pastor siguió orando. A otros se unieron. Por 15 minutos oramos en esa habitación de hospital. Cuando terminamos, Wong Mei dijo, siento mejor. No sé por qué, pero me siento mejor. Wong Jianman nos acompañó a la salida del hospital. Antes de despedirnos, el pastor Liu le dio una Biblia pequeña de bolsillo. Le dijo al hermano Wong, léela. Busca la verdad. Dios te está esperando. Wong tomó la Biblia y la guardó en su chaqueta sin decir nada. Nos fuimos. 3 días después, el 23 de abril, Wong Jianman me llamó a mi celular. Su voz sonaba diferente, emocionada. Dijo Chun Wei, necesito verte. Ahora, ¿es urgente? Nos encontramos en un restaurante pequeño a las afueras de Leuji. Wong llegó con ojos brillantes en mí, mostró un papel. Resultados del laboratorio de Wong Mei del hospital. Fechados ese mismo día. Los números del recuento de glóbulos blancos habían mejorado significativamente. Los marcadores de leucemia habían bajado un 40% en solo 3 días. Wong dijo, y los doctores no pueden explicarlo. Dicen que es imposible, que la leucemia no retrocede así. Que debe haber un error en el laboratorio. Hicieron 3 pruebas diferentes. Todas muestran lo mismo. Mi hija está mejorando. Y yo sé por qué. Fue esa oración. Fue su Dios. Le pregunté qué pensaba hacer. Wong me miró directamente a los ojos. Dijo, quiero conocer más sobre Jesús. Quiero entender. Durante los últimos 3 días he leído esa Biblia que el pastor me dio. He leído los evangelios y por primera vez en mi vida algo tiene sentido. Todo en lo que creí antes. El partido en el comunismo. El materialismo en todo se siente vacío, pero esto se siente real. Durante las siguientes 2 semanas, Wong Jianman se reunió secretamente con el pastor Liu casi todos los días. Estudiaba la Biblia, hacía preguntas, luchaba con conceptos, el arrepentimiento, el perdón, a la gracia. Para alguien educado toda su vida en ateísmo comunista, estos eran conceptos radicales, pero algo en él estaba cambiando. El 7 de mayo de 2018, Wong Jianman oró la oración de salvación. Aceptó a Cristo como su Salvador. Lloró durante más de 1 hora después. Dijo, en toda mi vida he estado en oscuridad, sirviendo al sistema equivocado, lastimando a la gente equivocada. Pero ahora veo luz. Por primera vez, veo luz. Pero convertirse era solo el principio. Wong Jianman tenía una decisión difícil. ¿Qué hacer con su posición? Todavía era oficial de alto rango del Partido Comunista. Si revelaba su conversión, sería arrestado inmediatamente. Perdería todo. Su familia sufriría. Pero si guardaba silencio, ¿cómo podría vivir con integridad? El pastor Liu le aconsejó al hermano Wong, no tienes que revelarte públicamente todavía. Dios puede usarte donde estás. Piensa en José, en Egipto, en Esther, en Persia, en Daniel, en Babilonia. Dios pone a su gente en posiciones de influencia por una razón. Usa tu posición para proteger, no para destruir. Esa es tu redención. Y eso fue exactamente lo que Wong hizo. Durante los siguientes 2 años, desde mayo de 2018 hasta su arresto en julio de 2020, Wong Jianman usó su posición para proteger iglesias clandestinas en toda la provincia de Henan. Cuando recibía órdenes de demoler iglesias, las retrasaba con burocracia.
Cuando había listas de cristianos para arrestar, las perdía misteriosamente. Cuando otros oficiales querían realizar redadas, él los convencía de enfocarse en otros objetivos. Documenté su trabajo. Wong me pasaba información confidencial. Salvó 47 iglesias de demolición. Protegió a más de 800 cristianos de arresto. Ayudó a familias cristianas a obtener documentos de identificación que les permitían viajar. Desviaba fondos gubernamentales para ayudar a orfanatos cristianos. Era un hombre completamente transformado. Mientras tanto, su hija Wong Mei continuaba mejorando. Para agosto de 2018, 4 meses después de la oración, estaba en remisión completa. Los doctores lo llamaban milagro médico. Publicaron un artículo en una revista médica china sobre su caso, pero nunca mencionaron la oración. Solo hablaban de respuesta inesperada a tratamiento estándar. Wong Mei regresó a la escuela en septiembre de 2018. Su cabello comenzó a crecer de nuevo. Su energía volvió. Wang Jianman me dijo: Han Chung Wei, mi hija fue sanada. Pero yo también fui sanado de años de odio, de años de servir al sistema equivocado. Cada día es una oportunidad de redención, pero el Partido Comunista eventualmente descubre todo. En junio de 2020, la seguridad interna comenzó a investigar por qué tantas iglesias en Hannon no estaban siendo demolidas según lo programado. Rastrearon las órdenes hasta Wang Jianmin. Encontraron inconsistencias en sus reportes. El 15 de julio de 2020 fue arrestado. La acusación oficial fue corrupción y malversación de fondos. Pero todos sabían la verdad. Lo arrestaron por proteger cristianos, por traicionar al partido. Su juicio fue rápido. Lo sentenciaron a 15 años de prisión. Lo enviaron a un campo de reeducación en la provincia de Qinghai, una de las prisiones más duras de China. Pensarías que la historia termina ahí. Pero Dios tenía otros planes. En prisión, Wang Jianman no se quedó callado. Comenzó a compartir su testimonio con otros prisioneros. Hablaba de cómo había perseguido cristianos, pero Cristo lo había alcanzado. De cómo su hija había sido sanada. De cómo encontró paz en medio del caos. Durante los primeros 6 meses en prisión, 17 prisioneros se convirtieron al cristianismo. Algunos eran criminales violentos, otros corruptos del partido, pero todos fueron tocados por el testimonio de Wong. Las autoridades de la prisión intentaron aislarlo. Lo pusieron en confinamiento solitario durante 4 meses. Pero incluso ahí escribía cartas. Cartas escritas en papel de baño, con lápiz contrabandeado. Cartas contando su testimonio completo. Cómo fue de perseguidor a creyente. Esas cartas fueron contrabandeadas fuera de la prisión por guardias simpatizantes. Las cartas llegaron a redes cristianas clandestinas en toda China. Fueron copiadas, digitalizadas, compartidas para finales de 2021. El testimonio escrito de Wang Jianman había circulado entre miles de cristianos chinos. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Personas leían su testimonio y se convertían. Un oficial del partido en Shanghái leyó la carta y aceptó a Cristo. Un profesor universitario en Beijing fue tocado y comenzó a buscar iglesias clandestinas. Una doctora en Guangzhou dejó el partido después de leer sobre Wang. Organizaciones cristianas internacionales que monitorean China estiman que entre 2020 y 2024, más de 230 personas se han convertido directamente por leer el testimonio de Wang Jianman. ¡230! Cada conversión, un acto de valentía en un país que persigue el cristianismo. Yo mismo tuve que salir de China. En octubre de 2020, las autoridades descubrieron mi trabajo documentando persecución. Tuve que huir a Hong Kong y luego a Estados Unidos. Sorishita Shiroporu, DICO, fue concedido. Ahora vivo en California, trabajando con organizaciones de derechos humanos, exponiendo la persecución religiosa en China, pero mantengo contacto con cristianos en China. Me envían actualizaciones.
El templo Sión todavía está en pie. El círculo en el suelo ya no es visible, borrado por el tiempo y el clima, pero la memoria permanece. La congregación ha crecido a 340 miembros. Han plantado 3 iglesias más en pueblos cercanos. El pastor Lu Bingwen, ahora de 62 años, sigue liderando con fe inquebrantable. Wang Mei, la hija de Wang Jianman, tiene ahora 18 años. Completamente sana, a ningún rastro de leucemia. Se graduó de secundaria con honores. Fue aceptada en una universidad en Shanghái. Estudia medicina. Quiere ser oncóloga pediátrica para ayudar a niños con cáncer. Visita a su padre en prisión cada 3 meses. Le lleva Biblias escondidas en libros de texto. Wang Jiaman Lee. Y estudia todo el tiempo. La última carta que recibí de Wang fue en marzo de 2024 andos. Fue contrabandeada a través de una red compleja. La carta decía a mi hermano Chun: ya llevo casi 4 años en prisión. Queda non-san, pero no tengo queja. He llevado 89 prisioneros a Cristo en este tiempo. 89. Incluso algunos guardias se han convertido en secreto. Dios está usando este lugar oscuro como faro de luz. Mi hija está sana. A mi alma está en paz. He encontrado mi propósito. Si tuviera que hacerlo otra vez, volvería a elegir a Cristo cada vez. El caso del templo Sion fue documentado extensamente. Tengo más de 40 horas de video, cientos de fotografías, testimonios de 127 testigos. Reportes sismológicos oficiales del gobierno chino confirmando el terremoto de magnitud 4.7 con patrón de daño inusual. Reportes médicos de Wang Mei mostrando su recuperación milagrosa de leucemia terminal. En 2019, una organización cristiana internacional publicó un informe titulado Milagro documentado en Shongqiu, análisis de eventos del 13 de abril de 2018. El informe incluía análisis geológico del patrón circular, testimonios de ingenieros sobre la falla simultánea de excavadoras y análisis de expertos en explosivos sobre la falla de detonadores. La conclusión fue: no existe explicación natural satisfactoria para la concatenación de eventos ocurridos. La evidencia sugiere fuertemente intervención sobrenatural. Ese informe circuló en comunidades cristianas de todo el mundo. Fue traducido a 23 idiomas millones. Lo leyeron para muchos cristianos perseguidos en países como Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita. El testimonio de Shongqiu se convirtió en fuente de esperanza. Si Dios protegió a 87 personas en China, puede protegerlos a ellos también. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, déjenme contarles el último capítulo de esta historia que continúa escribiéndose en abril de 2024. Exactamente 6 años después del milagro. Se organizó una celebración conmemorativa secreta en múltiples ubicaciones simultáneas en China. No podían reunirse todos en un solo lugar por razones de seguridad. Pero a través de aplicaciones encriptadas, 23 congregaciones cristianas clandestinas se conectaron en videoconferencia cifrada. Un total de 1,847 cristianos participaron desde diferentes provincias: Beijing, Shanghai, Hunan, Guangdong. Algunos se conectaron desde sus casas con cortinas cerradas, otros desde sótanos secretos, algunos desde graneros en zonas rurales, pero todos conectados, todos recordando, todos
celebrando el pastor Liu, compartió su testimonio en video. Ahora de 62 años, pero con fuego en sus ojos, contó cada detalle de aquel día. Las excavadoras que se apagaron, los explosivos que no detonaron, el terremoto que los protegió, el círculo perfecto en el suelo. Cada persona en la conferencia lloraba. Algunos habían oído la historia, otros la escuchaban por primera vez, pero todos fueron tocados. Wang Mei también participó desde su dormitorio universitario en Shanghai, con su cabello largo y saludable, con mejillas rosadas de salud. Compartió cómo Dios la sanó de leucemia terminal. Como su padre pasó de ser el Mayo Ere enemigo del cristianismo a su Mayo Ere defensor en prisión, cómo ella ahora dedica su vida a servir a otros en memoria de ese milagro. Durante la conferencia, algo extraordinario sucedió. Un hombre de 52 años en la provincia de Xingyi, región noroeste de China, donde la persecución es más intensa, compartió su testimonio. Dijo que era oficial de policía, que su trabajo era arrestar musulmanes y cristianos, pero que leyó el testimonio de Wang Jianman, que fue tocado, que se convirtió en secreto hace 6 meses y que ahora usa su posición para proteger creyentes exactamente como Wong hizo. Ese testimonio inspiró a otros. 3 personas más en la conferencia revelaron que también eran oficiales del partido que se habían convertido en secreto. Todos inspirados por Wang Yamin. Todos usando sus posiciones para proteger en lugar de perseguir. Era una red creciente de creyentes infiltrados en el sistema que los persigue. La iglesia en China está creciendo a pesar de la persecución. Estimaciones conservadoras hablan de 97 millones de cristianos en China en 2024, en casi el 7% de la población. La mayoría en iglesias clandestinas, no registradas. Cada conversión, un acto de valentía. Cada congregación, una familia de riesgo. Pero el evangelio avanza imparable. Investigadores seculares han intentado explicar los eventos de Shongqiu. Un artículo en una revista científica china de 2019 propuso que el terremoto fue causado por actividad humana subterránea, tal vez minería ilegal, pero no pudieron explicar el patrón circular. Otro estudio sugirió que las excavadoras fallaron por sabotaje humano, pero los registros de mantenimiento mostraban que las máquinas estaban en perfectas condiciones y los operadores fueron investigados exhaustivamente sin encontrar evidencia de sabotaje. En cuanto a los explosivos, expertos independientes revisaron el equipo. Los detonadores fueron enviados a laboratorios. No encontraron defectos de manufactura. Funcionaban perfectamente en pruebas posteriores. La probabilidad estadística de que 4 detonadores independientes fallen simultáneamente es aproximadamente 1 en 47 millones. Y sin embargo, sucedió. Un geólogo francés llamado Dr. Pierre Beaumont, que estudia terremotos inusuales, publicó un artículo en 2020 titulado «En el patrón circular de Shangqiu, anomalía geológica sin precedente», concluyó después de analizar todos los datos disponibles. Debo admitir que no tengo explicación convencional. Los patrones observados desafían nuestro entendimiento actual de mecánica de suelos y propagación de ondas sísmicas. Si existe una explicación natural, está más allá de nuestra ciencia actual. Yo he presentado este caso en conferencias internacionales sobre derechos humanos. He mostrado los videos, las fotografías, a los testimonios. He visto reacciones variadas. Algunos escuchan con escepticismo, otros con asombro. Algunos dicen que debe haber explicación racional que no hemos encontrado. Otros simplemente reconocen que presenciaron algo sobrenatural. Pero para mí, la evidencia más poderosa no son los videos ni las fotografías, son las vidas transformadas. Wang Jianman pasó de destruir 37 iglesias a salvar 47. Pasó de enviar cientos a prisión a llevar decenas a Cristo en prisión. Esa transformación no tiene explicación científica.
solo tiene explicación divina. Las 87 personas que estuvieron dentro del templo aquel día continúan sus vidas. Algunos se han mudado a otras ciudades. Otros permanecen en Luji, pero todos llevan la historia con ellos. La cuentan a sus hijos, a sus nietos, a cualquiera que quiera escuchar. Cada uno es un testigo viviente de que Dios sigue obrando milagros en el siglo XXI. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que detuvo excavadoras en China puede detener cualquier fuerza que venga contra ti. El mismo Dios que hizo fallar explosivos puede desactivar cualquier plan del enemigo contra tu vida. El mismo Dios que sacudió la tierra, pero protegió a su pueblo, puede sacudir tu situación mientras te mantiene en perfecta paz. En Salmos 46:1-3 dice: «An Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque breman y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza». Si estás pasando por persecución, por amenazas, por momentos donde sientes que fuerzas más poderosas que tú quieren destruirte, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que dibujó un círculo de protección alrededor de 87 personas puede dibujar uno alrededor tuyo. No importa cuán grande sea la maquinaria en tu contra. No importa cuán poderosos sean tus enemigos. Dios es más grande. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios de cristianos perseguidos lleguen al mundo. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu familiar, tu amigo, alguien que está bajo persecución o enfrentando fuerzas imposibles. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan escuchar para no rendirse, para seguir creyendo que Dios es capaz de lo imposible. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos seguir creciendo para alcanzar a más personas con estos testimonios que glorifican el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que Dios trace círculos de protección alrededor tuyo que ningún enemigo pueda cruzar. Que la tierra tiemble, pero tú permanezcas firme en la roca, que es Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, al mismo Dios que protegió 87 personas contra el poder del Estado comunista chino, puede protegerte a ti contra cualquier amenaza. El mismo Dios que convirtió al Mayo Ere, perseguidor, en el Mayo Ere, protector, puede transformar cualquier situación. No pierdas la esperanza. El milagro ya está en camino. Dios pelea por ti. Y cuando Dios pelea, nadie puede vencer.